¿Se ve? ¿Me confirman? Ok, listo. Entonces voy a trabajar en esos dos ambientes. Ya, vamos a programar en el Google Colab y vamos a leer el libro que está al lado. Todos los libros, son 5 libros que están en el aula virtual, los recomendados. Ya yo les estoy mirando todos los libros de probabilidades principalmente. Todos los libros tienen lo mismo. Algunos tienen más profundidad, algunos tienen más ejemplos, algunos tienen más enfoque a la ingeniería, algunos son muy superficiales, algunos son de un conjunto de ejercicios más práctico, como es este libro. Entonces, he elegido este libro por ley estadística, es un libro antiguo, es un libro profundo también, ¿no? No tiene este, mucha superficialidad, ya directamente te va mostrando fórmulas, la temática y te habla de aspectos generales que nosotros podemos entender como estudiantes de ingeniería. Entonces, he elegido este libro como referencia y vamos entrando a este libro. ¿Qué es lo que tiene este libro? Ustedes lo conocen. Es probabilidad y estadística de Shaw, ¿no? El otro es estadística descriptiva de Shaw. Es un libro anterior a este libro. Me imagino que ese libro se ha utilizado en estadística 1, este libro se utiliza en estadística 2. Este es el contenido y vamos a ver directamente al capítulo 1. La parte 1, probabilidades. ¿Qué tenemos en probabilidades? Conjuntos y probabilidad. Vamos a repasar un poco estos conceptos. Todos los libros muestran este mismo contenido. Y vamos a fundamentarnos, nos vamos a sustentar en las teorías en el cual nos vamos a basar para ver el concepto de probabilidad. Es importante tener conocimiento del concepto de probabilidad. Es importante introducir la terminología de probabilidades en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje. Es cuantificar la incertidumbre, ¿no? Entonces, es clarito, se nota cuando uno maneja las probabilidades, les habla en términos probabilísticos. Yo les puedo hablar, por ejemplo, en términos probabilísticos, es decir, qué porcentaje de mis estudiantes van a aprobar. El 50% de los estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que el 50% de los estudiantes reprueben en estadística 2? Cero. No van a reprobar el 50% de los estudiantes en esta materia. Es cero, ¿no? El 100% de los inscritos van a aprobar la materia de estadística 2, cero. No van a aprobar el 100% también, porque hay algunos que ya no, ni siquiera vienen, ¿no es cierto? Entonces, ya podemos ir manejando de esa manera el concepto de probabilidades. ¿Qué porcentaje de los estudiantes van a aprobar con la nota máxima, con la nota de 100, de 120 alumnos? Yo creo que, a ver, de 100, el 10%, estamos hablando de 12 alumnos más o menos que pueden sacar una nota de 100. Yo creo que está alrededor de 8% de los estudiantes van a sacar la nota máxima de 100 puntos. Ustedes saben quiénes son, ¿no? Claramente, ¿ya? Porque se nota, ¿no? En sus participaciones, en sus investigaciones, en su fundamentación, se nota, de lejos se nota, su trabajo en grupo, etcétera. Entonces, y en su autoevaluación me van a decir ustedes que merecen una nota de 90, 100 por esto, por eso, por esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Eh, Está claro, el panorama lo tengo claro, ¿ya? Y está bueno. Entonces, hay conceptos en probabilidades que tenemos que manejar en forma interesante. En las exposiciones que tuvimos, por ejemplo, algún grupo presentó las notas finales del ingeniero Cano, no, sus notas finales. Y la pregunta es, ¿será que podemos simular esas notas finales? Sí, precisamente ya entramos a la parte de probabilidad, distribuciones de probabilidad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros cuando generamos números aleatorios, ¿ya? Cuando generamos números aleatorios, podemos ir jugando un poquito con esto de acá. Les voy a
ya vamos a ir introduciendo para no abusirles. Vamos a irnos moviendo en ambos entornos. Vamos a programar un poquitito, hablando de generar valores uniformes. Vamos a hacer un programita acá, import random as rd. Listo, vamos a importar toda la librería de métodos randómicos y de aquí en adelante en nuestro programa lo vamos a citar con rd. Por ejemplo, vamos a decir acá una lista es igual, conjunto vacío inicialmente. Vamos a hacer un ciclo. 10, voy a generar 10 valores aleatorios. Ya le vamos a decir lista rd. En rd hay un método que se llama este de acá. Generar valores randómicos, que ya lo hemos utilizado también. Por ejemplo, yo voy a generar valores randómicos por decir algo del 1, bueno, desde el 0 hasta el 100. ¿Ya? 10 valores randómicos desde el 0 hasta el 100. Están, 10 valores randómicos desde el 0 hasta el 100. Perfecto. Entonces, acá vamos a mostrar la lista. Y tenemos, estos son los valores de 0 a 100 generados randómicamente. Si se me ocurre pensar, voy a generar las notas finales de los alumnos de estadística 2, ¿no? Voy a colocar 120 acá, colocaremos igual 120, son 120 alumnos, ¿ya? Y que me genere las notas que mis alumnos van a sacar, ¿no? Al final, su nota final, ¿no? De 0 a 100, ¿no? Ejecutamos y esos valores me generan, ¿no? Y está 82, 93, 9, etc. Y uno dice, es falso, ¿no? O sea, no es así la distribución de notas con la que el profesor Edwin Vargas maneja sus notas en realidad. No es que todas las notas, o sea, del 0 al 100, sean uniformes, sean equiprobables, todas tengan la misma probabilidad de aparecer. No es verdad, ¿ya? No es verdad. Entonces, en esta distribución de valores aleatorios hay una forma, la forma de la campana que dicen, por ejemplo, ¿no? Mis notas van a estar alrededor, me imagino que van a estar alrededor de 60 o 70 como media. Y de ahí se van a ir dispersando, ¿no? A los alrededores con una distribución estándar de 10, de 12, de 8, ¿ya? Vamos a ver las notas del ingeniero Cano que han sacado ahí. Sacaba, creo que me parece que era 60 o 70. La nota máxima va a ser otra distribución de probabilidad. Entonces, utiliza otra distribución de probabilidad. Entonces, manejar esos valores randómicos con cierta distribución de probabilidad, fíjense, distribución de probabilidad, y entramos siempre con concepto de probabilidades, se hace interesante, ya se hace interesante y vamos a entrar a eso. Pero antes de entrar a eso, tenemos que manejar lo que son las probabilidades, por supuesto. Esto les venía al caso de que, por ejemplo, voy a generar aquí 10 valores aleatorios, lista pen, de 0, de 1 a 6. Ustedes saben que en probabilidades son los clásicos ejemplos de los dados y de la moneda. Lanzar un dado y lanzar una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca cara? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un 3, un 4, etcétera? ¿No? Entonces vamos a utilizar esta función randómica del 1 al 6, ¿ya? Y vamos a mostrar la lista. ¿Y qué tenemos ahí? Si yo voy a lanzar 4 función de valores aleatorios, es uniforme. Cara, entonces 10 veces, hay, ¿no? 1, 1, 1, 0, 0,
vamos a hacer. Aquí te habla de conjuntos, ya desde el colegio hemos aprendido conjuntos, en el primer semestre hemos aprendido conjuntos y obviamente es nuestro fundamento, nuestro vivir principalmente los profesionales de ciencias de la computación. Dice acá, el concepto de conjunto es un pilar fundamental de la probabilidad y la estadística y la matemática en general. Verdad. Esto es verdad para nosotros, para los informáticos, porque nosotros los informáticos nuestro diario vivir, nuestro mundo real, son la teoría de conjunto, siempre, ¿no? Cuando hacemos modelamientos, una base de datos, por ejemplo, una base de datos es un conjunto de tablas o relaciones que se llaman cuando llegan a la materia de base de datos. Algunos han debido ya llevar, me van a entender, ¿no? Una base de datos es un conjunto de tablas. Ahí está, un conjunto en función de conjunto. Pero ¿qué es una tabla? Es un conjunto de atributos, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos índices de las columnas es un conjunto de atributos interesante, ¿ya? Una tabla, pero no solamente es un conjunto de atributos, también es un conjunto de tuplas, ¿no? Conjunto de tuplas. Cuando decimos conjunto de tuplas, no hay criterio de orden, primero, segundo, es un conjunto, simplemente, y no se repiten elementos, ese es el principio de conjunto. Y nosotros miramos, queremos modelar, por ejemplo, la universidad es un conjunto de facultades. Entramos a la facultad es un conjunto de carreras. Entramos a la carrera es un conjunto de materias. Entramos a una materia, la materia es un conjunto de libros en bibliografía, etc. Todo se expresa en función de conjuntos. Nuestro cerebro está para modelar en base a conjuntos, ¿no? Cuando hemos hablado de programación orientada a objetos, por ejemplo, hemos definido el conjunto de estudiantes, ¿no? Un conjunto, diagrama de clase base, conjunto de estudiantes. Sacamos un subconjunto, estudiantes ayudantes de laboratorio, otro subconjunto, estudiantes ayudantes de materia. Entre esos dos subconjuntos hay intersección, sí, porque hay estudiantes que son ayudantes de materia y ayudantes de laboratorio. Entonces, todo absolutamente pensamos en base a conjuntos. De ahí que la teoría de conjuntos para nosotros es importante. Todo eso lo vamos a dar por hecho, que conocemos muy bien, la notación, el pertenece, etcétera. Lo que son los subconjuntos también, lo tenemos claro desde acá. Aquí, por ejemplo, dice, si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, llamamos a y B iguales. Y escribimos son dos conjuntos iguales. Pensar los algoritmos en función al sustento matemático es lo más interesante que puede haber. Es lo más interesante que ustedes puedan utilizar cuando programen, ¿no? Nosotros hacíamos, por ejemplo, un programita que decía si dos listas tienen los mismos elementos, una función que devuelve verdadero, si la primera lista tiene los mismos elementos que la segunda lista, si dos listas tienen los mismos elementos, y utilizamos este principio. Decimos, todos los elementos de la primera lista están en la segunda lista y todos los elementos de la segunda lista están en la primera lista. Verdadero. Nada más, usamos este principio y funciona 100%, ¿no? Y así seguramente muchos algoritmos en sus materias, etcétera, es siempre interesante que trabajen en función a la fundación, a los axiomas matemáticos de la teoría de conjuntos, ¿no? Ahí están las notaciones, la notación por extensión, por comprensión, ahí aparecen conjunto vacío y además, ¿no? Aparecen la forma de denotar, ¿no? X tales que, esta línea vertical se lee X tales que X al cuadrado es igual a 1, es el conjunto de elementos, etc. Los diagramas de Venn son diagramas que nosotros nos imaginamos, ¿no? Nada más esto es una figura para nuestra imaginación, ¿no? Ahí está, este es el universo, lo que les decía hace un momento atrás, por ejemplo, el universo de alumnos de la Facultad de Ciencias de la Computación. Hay un subconjunto de ese universo que son ayudantes de materia y hay otro subconjunto que son ayudantes de laboratorio. ¿Hay intersección? Sí hay intersección porque son de ambos conjuntos, ¿no? Entonces nosotros cuando empezamos a modelar eso en nuestra base de datos, viene bien. Aquí es el pensamiento, lo abstracto, como pensamos nosotros.
Y ahí aparece conjunto, subconjunto, el universo, todo eso utilizamos en probabilidades. Fíjense, algunos teoremas relativos a conjuntos, la unión, ¿no? La ley de la asociación, la distributividad de la unión respecto a la intersección, etcétera, la diferencia y todo lo demás, que es muy, muy, muy interesante revisar todos estos conceptos, ¿ya? No vamos a perder las energías en aprender cada uno de estos conceptos, en recordar, ¿no? En su momento seguramente vamos a citar para sustentar alguna idea. Aquí están las leyes de Morgan, ¿no? Cuando decíamos, por ejemplo, si A y B, si las proposiciones A y B, si la proposición A y B es verdadera, ¿cuándo es falsa? Cuando A es falso o cuando B es falso, ya en proposición, ¿no? En lógica proposicional. Y esos mismos principios también se rigen en la teoría de conjuntos, ¿no? Ahí está. Principio de la realidad, experimentos aleatorios. Eh, Se habla mucho de los experimentos aleatorios, ¿cierto? Lanzar una moneda es un experimento aleatorio, lanzar una moneda es un suceso, un evento, etcétera, ¿no? Es acción de hacer algo, lanzar una moneda y qué valor va a salir es aleatorio, es al azar, no sabemos, ¿no? Es aleatorio. ¿No? A esas acciones llamamos experimentos aleatorios. Pero estos experimentos aleatorios debemos cuantificar, debemos ponerle un número. Y ahí va, y ahí nace el concepto de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, acá dice, hay varios ejemplos interesantes. Este acá, si lanzamos una moneda 2 veces, ¿no? El resultado puede indicarse cara, 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 no, cara, cruz, ¿no? Cara, 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 cruz, cruz, cara y cruz, cruz. Es decir, dos caras. Lo interesante en estos eventos, ¿ya? Para nosotros, es cuando, digamos, decimos en álgebra o en lógica proposicional, tengo dos proposiciones, una tabla de verdad, y llenamos las combinaciones posibles, verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso, y encontramos todas las combinaciones, ¿no es cierto? ¿Y cómo obtenemos eso? Por la cantidad de proposiciones elevado a la cantidad de variables, en este caso 2 al cuadrado, ahí está. Eh, en este caso, si fuera en 3, anotamos, ¿no? Verdad, 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 falso, 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 verdad, verdad, falso, falso, y buscamos todas las combinaciones. ¿Cuántas combinaciones son? Ahí viene nuestra destreza de mirar los problemas en esa forma de cuantificar, ¿no? Y obviamente, tras de todo esto está lo que es la permutación, combinación, etcétera. Y este libro y todos los libros les hace recordatorio de todos esos conceptos dirigidos precisamente a las probabilidades. Otro concepto que se maneja es el concepto de espacios muestrales, ¿no? Esto es importante también cuando tenemos eventos aleatorios, todos los resultados posibles, esto es importante, todos los resultados posibles, armamos un conjunto de todos los resultados posibles, ¿ya? Y eso puede ser tremendamente grande, hasta también puede ser infinito también. Nos podemos encontrar con casos muy interesantes. Ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando dice lanzamos dos monedas 2 veces, ¿cuáles son los estados posibles? Aquí dibujé un diagrama en un plano cartesiano, más o menos para nuestro cerebro, para que se imagine que esto es así y tenga mejor visión, ¿no? Todos los casos posibles que se pueden dar en un experimento aleatorio. Ahí está. Ahora, sucesos. Esto es lo que les llamaba, los decía, sucesos o eventos aleatorios. Lanzar una moneda es un suceso, ¿no? Y el resultado de lanzar una moneda registramos qué lado sale. Entonces, esos son los sucesos y todos los resultados posibles de los sucesos es el espacio muestral. En esos términos nos vamos a guiar en este libro y en todos está similarmente, ¿no? Aquí también aparece un concepto interesante. Un suceso es un subconjunto de un espacio muestral, ¿no? Todo este es el espacio muestral, todos los resultados posibles y un suceso es un subconjunto. Es como decir, una relación es un subconjunto de un producto cartesiano, algo similar. En este caso, decimos, por ejemplo, yo quiero saber, si lanzo 2 veces una moneda, eh, ¿cuáles son los casos posibles que voy a tener? Esos 4 casos posibles. Pero si yo quisiera que en los 2 intentos de lanzar
una moneda, ambas me salen la misma cara, ¿no? Cara a cara, ¿no? O cruz, cruz, ¿no? Me salgan el mismo en ambos lanzamientos. Es un subconjunto, miramos este subconjunto de acá, etc. Listo, vamos avanzando. Ahí están las definiciones de conjunto, ¿no? Aplicamos también A unión B, ¿no? El conjunto de casos posibles para el evento A, unión con el conjunto de casos posibles para el evento B y encontramos una probabilidad. Y vamos a ir tratando los casos de esa manera. Acá viene el concepto de probabilidad, ¿no? Ya vemos algo interesante ahí. Ya, el concepto de probabilidad. En cualquier experimento aleatorio siempre hay una incertidumbre. ¿Qué es una probabilidad? Es cuantificar una incertidumbre, poner un valor a una incertidumbre. Poner un valor a una incertidumbre, ¿ya? Pero más allá de todo eso, ¿cuál es el concepto de probabilidad? Más allá de todo. Fácil, ¿ya? Es una división, ¿ya? Es una división. El denominador es casos posibles, todos los casos posibles. Y el numerador es casos favorables, ¿ya? Y esa división siempre va a ser un menor dividido entre un mayor, ¿ya? Entonces, esa división va a ser siempre entre 0 y 1. Así es, ¿no? Entonces, cuando ustedes para el examen 1 encontraron la, la frecuencia de observaciones en un intervalo de clase, luego encontraron otra columna, las frecuencias relativas, y cada frecuencia empezaron a dividir entre la cantidad de todas las observaciones, eso ya es una probabilidad, ¿no? Por eso tiene mucha relación probabilidades con ese tema. Y hemos manejado nosotros concepto de probabilidad sin necesariamente haber estudiado probabilidad. Por eso les decía que estos conceptos son muy importantes. Ya las probabilidades tienen valores entre el 0 y 1 siempre, ¿no? Lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 7? 0. Así de simple, 0, ¿no? ¿Ya? Eh, es decir, el 120 alumnos van a aprobar la materia de estadística 2, 0. ¿Cuál es la probabilidad? 0. No, no van a aprobar todos, 0, ¿no? Y si yo dijera, más del 50% de los estudiantes de estadística 2 van a aprobar la materia, 1, con toda certeza, van a aprobar más del 50%. Fíjense cómo pienso, fíjense cómo hablo, etcétera. Eso es lo que tenemos que incorporar a nuestro vocabulario. Las probabilidades se miden entre 0 y 1, multiplicándole por 100, hablamos en porcentajes. Podemos también tener, ¿cuál es la probabilidad de que aprueben más del 50% de los estudiantes de estadística 2? 100%, ¿no? 100%. ¿Ya? Entonces, la probabilidad se puede expresar en porcentajes o en números de valores entre 0 y 1. Ahí está. Luego dice acá, existen dos procedimientos importantes. Esto es interesante. Aquí nos vamos a detener un poquito para fortalecer nuestro concepto de probabilidades. Dice lo siguiente. Existen dos procedimientos importantes por medio de los cuales podemos obtener estimativos para la probabilidad de un suceso. Dice acá, enfoque clásico o a priori, y el otro es el enfoque a posteriori, ¿no? Si un suceso puede ocurrir en h maneras diferentes de un número total de n maneras posibles, todos igualmente, eso es h sobre n. Este otro, frecuencias relativas. Eso es lo que les comentaba hace un momento atrás, ¿no? Las frecuencias relativas, las frecuencias en los intervalos de clase. Conclusión, hay dos formas de manejar las probabilidades. Uno es de la manera elemental, ¿ya? Atómica, si vale el término, dicen ustedes, si yo lanzo un dado, ¿no? Si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que me salga 1? ¿Cuáles son los casos posibles? Son 6, ¿ya? Son 6, eso se va a ir al denominador. ¿Cuáles son los casos favorables? 1. De los 6, una cara es 1, entonces un sexto, ¿ya? Ese es. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga al lanzar un dado? 1, es un sexto, simple.
Ahora, esta otra forma de manejar las probabilidades, dice acá, enfoque con frecuencias relativas. Fíjense, si yo lanzo 100 veces un dado, voy a contar la cantidad que ha salido uno y divido entre la cantidad de 100, ¿no? Y voy a tener la probabilidad, ¿no? Entonces, estas dos formas vamos a manejar. Con las frecuencias relativas, vamos a irnos a programar. Creo que esto es interesante que lo podamos hacer. Veamos. Vamos a colocar acá de lanzar dado. Vamos a lanzar un dado n veces. ¿Cuál es la probabilidad? Lanzando n veces un dado, ya, cara lo vamos a recibir como parámetro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Vamos a contar ahí, nos va a devolver lanzar dado, vamos a lanzar n veces un dado, y supongamos que cara es 1, ¿cuántas veces ha salido el 1 en n veces de lanzamiento de un dado? Esa es la función, para encontrar las frecuencias, ya, para simular valores de probabilidades con frecuencias. Entonces acá, sencillamente esto es fácil de hacer, vamos a decir, vamos a contar, vamos a lanzar n veces, ahí está, vamos a lanzar n veces un dado, y listo. En la función random, en R, la variable aleatoria R, vamos a recibir RD, random, ¿no? Ahí adentro está rd.randint del 1 al 6. Generamos valores aleatorios equiprobables, todos tienen la misma probabilidad de aparecer del 1 al 6 en R, ¿no? Y nos preguntamos si R es igual a cara, y si es verdadero, incrementamos el contador. Y eso es todo. Y return el valor del contador. Y ahí está. Lanzar dado n veces. En los n lanzamientos de un dado, ¿cuántas veces aparece la cara que le voy a mandar? ¿No? Inicializamos en 0, repetimos el evento n veces, generamos valores aleatorios del 1 al 6, preguntamos si es igual a cara y contamos. Y nada más. Es un sexto. Hagamos la prueba. Vamos a decir acá, por ejemplo, n, vamos a lanzar 10 veces la primera vez, y cara va a ser igual a 1, 2, 3, cualquier valor del 1 al 6, y vamos a decir acá, print la probabilidad de que salga cara. Esto es puntual, es un sexto, ¿no? 6 casos posibles se tienen en el denominador y un caso favorable en el numerador. Este es el valor verdadero, sin duda. Pero quiero también encontrar esa probabilidad con la frecuencia, repitiendo el evento n veces. Sencillo, vamos a imprimir acá, lanzar dado n veces, que aparezca cara. Me va a devolver la cantidad de veces que aparece cara. Obviamente esto lo voy a dividir entre n, ya, para que sea probabilidad, ¿no? Porque es eso de acá, lo que nos quiere decir, frecuencia relativa, ¿no? Es la h sobre n, la cantidad de veces que es verdadero el evento en n pruebas aleatorias. Ya es la frecuencia. Entonces, hagamos la prueba. Ejecutamos. ¿Qué nos dice? Esta es la probabilidad. De al lanzar un dado nos aparezca un 1, 0.17. Lanzamos nosotros 10 dados y me sale 0.2. Está lejos, ¿no? Está lejos. 0.3 está lejos de 0.1, ¿no? 0.2, etcétera. Ahí está, ahí más o menos coincide, pero ¿qué pasa si lo colocara 10.000, ¿no? 10.000 lanzamientos. Ahí se acerca más, ¿no? Ahí se acerca más. Tienden al mismo valor, ¿no? Con 10.000. O posiblemente con menos, pongámosle con 1.000, ¿ya? 1.77.
1,17, etc. Encontramos los mismos valores. N tiende al infinito, vamos a encontrar el mismo valor que el de arriba, ¿no? Entonces aquí encontramos la probabilidad puntual, verdadera, exacta. La otra probabilidad es utilizando la frecuencia. Este mismo caso podemos hacer, voy a copiar esto de acá, con la moneda. Por favor, presten atención, les voy a pedir para mañana en los libros adaptar estas rutinas para resolver algunos problemas propuestos o resueltos en el libro. Lanzar moneda, ¿no? Lanzar monedas en realidad es exactamente el mismo. Moneda. N veces vamos a lanzar una moneda, vamos a contar. En este caso, la moneda vamos a generar 0 y 1, ¿no? Dos casos posibles, 0 y 1. Ahí está. Contamos las caras, ¿no? Vamos a comenzar con, vamos a exagerar, vamos a comenzar con 10. Cara 1, ¿ya? Pues cara es 1 o 0. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que salga una cara? De dos posibilidades, hay una sola que salga cara, un medio, ¿no? Y si lanzamos n veces, ¿cuál es el valor? Veamos. Eh, este es, perdón, un rato, aquí hay un problema. Este es lanzar dado, lanzar moneda. Este es lanzar moneda. Si no, pues no nos sale, ¿no? Este es lanzar moneda. Ok, ahora sí. Es 0.5, la exacta es 0.5, pero lanzando la moneda 10 veces me dice que es 0.3 y así sucesivamente, no sé, está por debajo, está por encima y está lejos, ¿no? Pero con 10 no nos dice nada, pero si colocáramos 10,000, ahí sí se va a acercar, por supuesto que se va a acercar, las veces que quedamos, ¿no? Siempre va a estar cerca del valor de 0.5, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tenemos dos formas de encontrar probabilidades. Ya ese es. Ejemplo, les estoy poniendo aquí el caso de la moneda, ¿no? Y en los libros van a encontrar un montón de ejemplos de esta naturaleza, ¿no? Entonces hay que adaptar y me gustaría que construyan, así como estoy haciendo ahora, un pequeño algoritmo de repetir el evento n veces, contar y comparar los resultados. ¿Listo? Eso por un lado. Eh, sigamos programando. Vamos a seguir programando para pasar a las dudas. Hay una distribución de probabilidad que se llama la distribución de probabilidad binomial, que es muy interesante hablando de este tema. Vamos a ver cómo los puedo presentar. Obviamente que esto se muestra mucho más allá, los axiomas de la probabilidad. Es decir, a ver, ¿cómo les explico? Yo voy a lanzar 3 monedas. No, hay que distinguir, hay que tener mucho cuidado con las palabras. En probabilidades van a encontrar un montón de variantes, etcétera, que les va a consumir mucha energía. A nosotros nos interesa conocer los conceptos generales y demostrar a través de nuestros algoritmos que eso sí funciona. ¿Ya? Eso es importante. Ya puntualizar las variaciones, etcétera, ya es un trabajo aparte. No es lo mismo lanzar 5 dados, o sea, como en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba agarran el cubilete, 5 dados y tiran los dados al mismo tiempo los 5 dados, ¿no? Entonces, bueno, interesante, ¿ya? Y no es lo mismo lanzar al mismo tiempo que lanzar uno por uno. O si quieren de otra manera, no es lo mismo lanzar 5 dados en un primer tiempo y lanzar 5 dados en un segundo tiempo o lanzar 2 dados en la siguiente opción. Ejemplo, ¿no? Ejemplo. Por ejemplo, la grande, lo mejor en el cacho es la grande, ¿no? Agarra el cubilete 5 dados y lanza. ¿Cuándo es la grande? Cuando todos tienen el mismo valor, ¿no? Puro 1, puro 2, cuando todos tienen el mismo valor, ¿ya? Entonces resulta que
todos tienen un mismo valor excepto uno. Eso se llama POCA. Eso también hemos hecho ejercicio en programación. Eso se llama POCA. Entonces, hagas ese dado diferente, coloca el cubilete y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que salga la misma cara que los cuatro que están ahí? Dado que ya he hecho un lanzamiento, probabilidades condicionales. Interesante, ¿ya? Probabilidades condicionales. Eso también lo trata en el libro. Y eso también les estoy planteando una tarea para mañana para ustedes de probabilidades condicionales para que jueguen un poco con las cosas interesantes que se manejan en este mundo de las probabilidades. Vamos a ver, bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en, esto es importante entender, de las probabilidades de las monedas. Decimos, si yo lanzo 3 monedas, la primera vez anoto cara, la segunda vez anoto cara, la tercera vez anoto cara. 3 monedas, ¿no? Entonces, uno se pregunta, en 3 lanzamientos, no, esto no tiene que ver con la simulación de hace rato, ¿ya? El evento es lanzar las 3 monedas, pero uno por uno. Fíjense, yo lanzo las 3 monedas. De las 3 monedas me interesa saber cuál es la probabilidad de que en los 3 lanzamientos aparezca todos iguales, ¿no? Cara, cara, cara o cruz, 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 ¿ya? Aquí también hay un concepto muy interesante, van a disculpar el desorden, por favor. Todo esto están viendo que está en el libro, me estoy basando en el libro y qué es lo que pretendemos de esto, traducir a los algoritmos, programar y ya está. El concepto de la multiplicación y la suma. Ya, en la lógica proposicional, el concepto del AND y del OR. El concepto de la multiplicación y la suma. Fíjense, yo les decía, en 3 lanzamientos de un dado, ¿cuál es la probabilidad de que me salgan el mismo lado? ¿No? Cara, cara, cara o cruz, cruz, cruz. Fíjense, cuando digo cara, cara, o sea, cara y cara y cara, estoy multiplicando. O es una suma. El otro caso, cruz y cruz y cruz, estoy multiplicando. ¿Ya? Es una suma de productos, en otras palabras, ¿ya? Entonces, eso también se define en probabilidades, que está más arriba o más abajo. Pero ese no es el punto. El punto es lo siguiente que quiero plantear para hacerles pensar un poco en este caso. Tengo 3 lanzamientos de moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 sean cara? ¿No? Eso también hemos practicado un poco cuando hemos estudiado programación 1. Tengo 3 argumentos. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 sean iguales y uno sea diferente? Es sencillo, ¿no? Hemos comparado el primero con el segundo son iguales, el tercero es diferente, ¿no? El primero con el tercero son iguales, el segundo es diferente. El primero es diferente, el segundo con el tercero son iguales, son las 3 formas. Y o, ¿no? La misma lógica acá, ¿no? Solamente que aquel entonces no les he preguntado cuántas formas hay, ¿no? En este caso hay 3 formas. Pero si yo les dijera, no lancemos 3, lancemos 20. De las 20, ¿cuál es la probabilidad de que 5 sean cara? Olvídense, hasta ahí llegar, ¿no? Olvídense. Pero no, pues, por algo somos nosotros matemáticos, ya hemos llevado matemática discreta, etcétera, entonces ya podemos modelar. Entonces, a esto de las monedas, me voy a ir acá, voy a buscar binomial, coeficientes binomiales. La distribución de probabilidad binomial. Esto también vamos a ampliar nuestro estudio mañana. Ya, generación de valores de la distribución binomial. Vamos a graficar, etcétera. Pero por ahora vamos a ver lo siguiente. Fíjense acá. Es esta la solución que él propone. Dice, supóngase que tenemos un experimento como lanzar una moneda o un dado repetidamente. Escoger una bola, otros ejemplos. Cada lanzamiento o escogencia se denomina una prueba. Ya, con cada prueba hay una probabilidad asociada con un suceso particular como la cara en una prueba del siguiente. Bueno, ahí está. Este es el punto. Vamos a irnos acá. Sea P la probabilidad de que un suceso ocurra en una sola prueba de Bernoulli. Bernoulli es éxito o fracaso, ¿no? Una prueba.
¿no? La moneda, cara o cruz, Bernoulli. Pero si son varias pruebas de lanzar varias veces, vamos a la distribución de probabilidad binomial. Ya, fíjense acá. Esta es la notación. Esta es la probabilidad. Las X mayúsculas representan variables, las X minúsculas valores, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de acá? ¿Cuál es la probabilidad de que en N lanzamientos tengamos éxito X veces? ¿Qué significa éxito? Que salga acá. ¿Cuál es la probabilidad en N lanzamientos tengamos X éxitos, ¿no? Esta notación ustedes conocen, es combinaciones de elementos tomados de R en R, ¿no? La cantidad de posibilidades encontramos con este factor. Multiplicado por la probabilidad del éxito, acá, P, que es 0.5, un medio que salga cara elevado a la R, por Q elevado a la menos N menos X. Y esta es la fórmula para encontrar la probabilidad de que salga en N lanzamientos X cara, ¿no? Y hay varias combinaciones. Ejemplo, en 3 lanzamientos, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Hay 3 posibilidades, ¿no es cierto? Ya, 2 caras, ¿no? Hay 3 posibilidades. Cara, cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz, cara, cara. Hay 3 posibilidades. Esa cantidad de 3 combinaciones de elementos tomados de R en R. Vamos a programar esto de acá, ya, así como está acá, para que demostremos. Y vamos a demostrar con este problema. Dice acá, la probabilidad de obtener exactamente 2 caras en 6 lanzamientos de una moneda es esto de acá, ¿no? Vamos a hacer un programita para esto, utilizando la distribución de probabilidad binomial. Esto es lo que vamos a escribir. Entonces aquí escribimos factorial, aquí escribimos combinatorio de elementos de R en R, nada más. Factorial, combinaciones. Comenzaremos con el factorial. ¿Listo? Factorial. En este caso vamos a ir desde el 1 hasta el n, ¿no? Desde el 1 hasta el n. Como esto es el rango hasta el valor anterior a él, al segundo argumento, entonces esto es desde el 1 hasta el n. Esto, por supuesto que en la librería de Python existe el factorial, podemos utilizar directamente el factorial, pero por ahora programemos, ya por lo que sabemos, hagamos lo que sabemos hacer por ahora. ¿Listo? Espero que esto esté bien. Entonces, yo voy a decir aquí factorial de 5 y 120, ¿puede ser? 120, está bien. Factorial, está perfecto. Luego, combinaciones de elementos tomados de R en R. Definición combi de elementos tomados de R en R. Combinaciones de 10 equipos tomados de 2 en 2. ¿Cuántos encuentros deportivos puedo generar? Etcétera. De eso se trata acá. Esto es return directamente, por definición, factorial de n dividido entre factorial de r multiplicado por factorial de n menos r. Eso es por definición, ¿ya? Ahí está. O pueden hacer en formas de cursiva también, que se define un número combinatorio recursivamente. Combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2, 5 por 4, 20, la mitad 10. Esto tiene que ser 10. Entonces vamos a ver combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2. Esto tiene que dar el valor de 10. 10, perfecto. Listo. Ahora vámonos. Acá ya tenemos factorial, combinatorio, ya tenemos factorial, tenemos el combinatorio. Esto de acá, a la probabilidad de tener éxito X veces en N
pruebas, en N lanzamientos, en N eventos. Este es acá, esta es la distribución binomial. Bien, entonces pasamos al siguiente. Binomial. Binomial nos dice en N lanzamientos, en este caso, ¿qué es acá? Ejemplo, la probabilidad de obtener exactamente 2 caras en 6 lanzamientos de una moneda. N lanzamientos de una moneda, ¿no? La probabilidad de éxito, R, no la probabilidad de éxito, la cantidad de éxitos en N lanzamientos y la probabilidad de éxito, en este caso es P, 0.5. Vamos a llamarla primera vez. Entonces, comenzar. Es eso de ahí. Y decimos acá sencillamente return combinaciones de N elementos tomados de R en R multiplicado por, si esto de acá, combinaciones de N elementos de R en R multiplicado por P elevado a la X, por P elevado a la N. Entonces, POW, P elevado a la R para nuestro caso, multiplicado por Q. O sea, el complemento de P es 1 menos P elevado a N menos R. Este de acá. N menos X, ¿no? Elevado a la N menos R. Eso es. Ok, los paréntesis aquí están de más. No es necesario. Se evalúa y se manda ese valor. Bueno, a mí no me gusta mucho redundar con paréntesis. Donde sea posible, las elimino. Eso es todo. Listo. Fíjense lo siguiente. Vamos a hacer acá print. Acá. Vamos a imprimir este valor. 15 sobre 16. Hace todas estas operaciones de acá. 15 sobre 16. 15 sobre 16. Imprimimos ese valor y vamos a nosotros imprimir binomial. Dice, la probabilidad de obtener exactamente 2 caras en 6 lanzamientos, vamos a llamar con 6 lanzamientos, 2 éxitos, ¿ya? Y la probabilidad de éxito, en este caso, de que salga cara es 0.5. Y si fuera un dado, no es 0.5, ¿no es cierto? Es un sexto. Eso es. Ejecutamos, sale valores diferentes. En algo vamos allá. Veamos. Tiene que salir el mismo valor. 15 sobre 16. 15 sobre 64. No es 16, 64. Ahí está. Exactamente lo mismo. Qué interesante. Acá, por favor, es importante entender. Acá me voy a adelantar un poco para el alcance de mañana. Esta es la probabilidad en N lanzamientos de una moneda, X éxitos. Éxito es cara, ¿no? Y la probabilidad de un éxito es 0.5. La distribución de probabilidad binomial, la función binomial, en otras palabras, se aplica a casos donde hay éxito o fracaso, ¿no? P es éxito, lo contrario de éxito es fracaso. Y la ocurrencia de un éxito tiene su probabilidad, ¿no? Cara, un medio, ¿ya? Éxito o fracaso. Y esta es la fórmula que utilizamos y ya está. Pero esto es la probabilidad de sacar X, ¿no? X éxitos. Pero las preguntas que se hace, por ejemplo, si yo lanzo 6 veces, ¿cuál es la probabilidad de sacar 5 veces o menos cara? No, ahí está complicado. Tengo que sacar de 5, más de 4, más de 3, más de 2, más de 1. Esa es integral desde menos infinito hasta sacamos el A.
A eso vamos a llegar el día de mañana, ¿no? Esto ya es la distribución de probabilidad acumulada, que seguramente está acá más adelante. Este de acá, sumatoria, x igual a 0 hasta n, este de acá, ya es la probabilidad acumulada, para ir viendo para casos de éxito 0 veces, una vez, dos veces, hasta n veces. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, voy a terminar comentándoles lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo ahora? Lo que estoy haciendo ahora es agarrar un problema del libro. Ya me dice el ejemplo. Dice acá, la probabilidad de obtener exactamente 2 caras en 6 lanzamientos de una moneda honrada es, este es el enunciado del problema y esta es la solución. Lo que estoy haciendo es programar la distribución binomial, ingresar los datos que aparecen en este enunciado y me encuentro con el mismo resultado. Perfecto. Ahora voy a ver otro libro, de los libros que están ahí, voy a ver otros libros similares a este enunciado, ¿no? Ahí ya no aparece de una moneda, aparece de un dado, o aparece de un foco, la probabilidad de que se queme el foco es 0.01, etcétera. Hay varios problemas con estas características. Ustedes agarran ese problema y lo resuelven de esta manera, comparan los resultados, vamos bien. ¿Es una manera ideal de aprender probabilidad y estadística? Sí, es una manera adecuada de aprender, porque estamos implementando, ¿no? Yo para mañana les estoy dando una tarea de ese tipo, que ustedes adapten estos algoritmos a los problemas que hay en los libros, así como estoy haciendo, o que si hay unos problemas interesantes con cierta modificación, implementenlo y aplíquenlo. Eso es para el día de mañana, por favor, tomen en cuenta. Están habilitados ya con el micrófono. Lo que siempre yo les digo, jóvenes, en el examen no hay preguntas rebuscadas. En el examen hagan lo que mejor saben hacer. Y obviamente lo mejor que saben hacer es que han programado, es que han investigado, es que han hecho las pruebas con diferentes argumentos y lo manejan bien. Van al examen y hacen lo que tienen, lo que saben hacer bien, ¿no? Otra cosa es que no estudian, entonces no van a hacer nada en el examen. El próximo examen va a ser de probabilidades y esto es lo que estamos avanzando, va a ir al examen. No son preguntas rebuscadas, lo único que tienen que hacer es resolver las tareas responsablemente y ampliar un poquito más, mirar un poquito más allá qué se puede hacer y hacer. No hemos ahondado las probabilidades condicionales, que es también muy interesante, que también eso está en la tarea para mañana, pero no es tanto que me demuestren la fórmula, sino que es un trabajito de investigación muy interesante. Ya lo van a ver. Listo. Adelante, por favor. Preguntas. Ingeniero, sobre la tarea esa que hicimos de las encuestas, Lo charlamos luego en breve sobre la tarea que hicimos de las encuestas, ¿ya? No hay problema. Eso es precisamente lo íbamos a tratar ahora, pero después de la clase. ¿Alguna pregunta en la clase? no ninguna. Ya, ok. Listo. Sobre el proyecto que les estoy pidiendo, no quiero pedirles un proyecto así de golpe, ¿ya? Vamos madurando siempre la idea. Para empezar, aquí tenemos más de 100 alumnos en este curso. Ustedes están elaborando una encuesta, lo lanzan al curso y ya van a tener datos un poco certeros, ¿no es cierto? No tan falsos, pero un poco certeros. Los datos que vayan a sacar de este estudio se van a aproximar a la realidad, ¿no? Pero no nos interesa datos verídicos exactos o muy exactos o próximos bien a lo exacto. Lo que nos interesa es utilizar las herramientas, ¿no? Utilicen el Google Form,
en todas sus formas posibles. Son equipos de trabajo de 6 integrantes, investiguen, Google Form. Hay muchas cosas ahí que hay que complementar para tomar una encuesta, ¿no? Hay complementarios ahí que hay que investigar. Ejemplo, el hecho de que alguien lo vaya a llenar la encuesta y que le llegue a su correo electrónico que se ha llenado la encuesta y que le llegue con los datos para una demostración, ¿no? De poner una fecha límite a las encuestas. Ese tipo de cosas es del examen. ¿Que se quiere investigar? Sí, somos 6. Creo que podemos distribuirnos las cosas y hacer una cosa interesante. Podemos hacer. Por un lado. Por otro lado, para ya tabular los datos, hay muchas cosas. Todo lo que estamos viendo en esta materia es un caminito muy delgado. Ya por las ramas, ahí está la riqueza. Genial, ¿no? Entonces yo les había mencionado, yo conmigo vamos a ir por el caminito fácil de caminar y por los alrededores ustedes van a encontrar muchas cosas interesantes investigando, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es que ustedes saquen los resultados, o sea, una vez que llenen el Excel ahí, van a tener mucha basura también, van a tener que depurar esos datos, cuántos datos se han depurado, etcétera, etcétera. En su defensa me la van a hacer conocer qué cosas han depurado, etcétera, etcétera. Y me van a hacer conocer los resultados que han sacado y todo ello. Es una actividad de utilizar las herramientas que están en la web. Hemos utilizado Google Colab, me parece una herramienta muy interesante. Ya no nos ocupamos de instalar, ¿no? Ya está ahí en la nube, ¿no? Nos ocupamos directamente de hacer una carpetita y ir programando así como acabo de hacerlo, ¿no? Y me parece interesante. Ahora usamos Google Form, perfecto. Usaremos también las librerías, pandas y demás, y aparecen cosas muy interesantes. Eh, como es un trabajo, como es un proyectito, tiene que haber un documento bien estructurado, ¿no? Con una introducción, con una fundamentación, con unas conclusiones, referencias, un trabajito interesante, ¿ya? Ese es el trabajo final. Entonces, el trabajo que tenían que presentar hoy era el formulario nada más, y lo podamos socializar, ¿no? Podamos decir que interesante, le falta el uno, el otro. Y no vamos a socializar los 20 formularios de cada grupo, ¿no? Con socializar unos 2 o 3 y suficientes los mensajes para todos, para todos. Eh, los grupos voluntarios, por favor, que quisieran mostrar su formulario en PDF, anotan en el chat. Vamos a tomar los 3 primeros grupos. 27, ahí va uno. Voluntario. 18, ahí segundo. No hay más. Listo, el 27 y el 18. Ok, voy a darles, habilitarles. ¿27 y 18? Adelante, ¿puede compartir? Grupo 27. Buenos días, compañeros ingenieros. ¿Se puede ver la pantalla? Amplíenlo un poquito más. Siempre es bueno ver en toda la amplitud de la pantalla, en todo el ancho. ¿Hay mejor? Ya. La primera, a ver, vamos, la primera siempre es importante. Jueguen también con una imagen, coloquen ahí una imagen, algo interesante, pero el primer mensaje tienen que decir cuál es el objetivo de este estudio, ¿ya? Resúmanlo para el que esté llenando, lo primero que tiene que saber para qué estoy llenando, ¿no es cierto? Ahí dice, los datos registrados serán protegidos y sin filtraciones para proteger su anonimato, gracias. Y uno dice, para qué es esta encuesta? ¿No? Entonces, eso digan, para una práctica, para un proyecto de la materia de estadística 2, ¿ya? Algo así, ¿no? Que esté especificado cuál es la razón de la encuesta, para el que vayan a la encuesta. Vámonos al final de la encuesta. Al final.
nada más. Al final hay que dar agradecimiento, ¿no? Hay que dar agradecimiento. Después de haber llenado la encuesta, hay que agradecer por su tiempo en la encuesta y que le va a llegar a su correo una prueba tal y tal. Listo. Y ahí se Sí, cierra. eso ya ¿Ya? sale automatizado por Google Formulario. Belleza, belleza. Ya. Entonces, eso es. Ahora vamos viendo desde el primero qué es lo que tiene. Para, Apellido y nombres. Apellido y nombres. Un solo campo. sí, porque a veces hay compañeros que no son muy fiados de dejar su información y prefieren no dar, em, no dar sus datos. Así que por esa parte lo pusimos uno solo para, no, para evitar espacios vacíos también en las Ya, tablas. los nombres te van a colocar dependiendo del primer mensaje que les vayas a mostrar a ellos, ¿no? Del objetivo de la encuesta. Ya, dependiendo de la confiabilidad de la encuesta, de la precisión de la encuesta, yo pondría ahí un campo como está ahí con el asterisco obligatorio, ¿no? Pero, por ejemplo, para los semilleros he puesto yo obligatorio el líder, ya los demás no, porque hay personas, hasta el apellido paterno, hay personas que no tienen un apellido paterno, tienen solo apellido materno, y hay cosas de todo tipo, ¿no? Entonces, pero bueno, ustedes véanlo, aparece el registro. Yo creo que el registro tendría que ser obligatorio, ¿por qué lo han dejado opcional? Por eso mismo de que no quieren a veces llenar lo que es el registro, hay como que esa desconfianza de para qué van a usar mi registro, Ya, pero lo podemos cambiar a obligatorio. no Claro, importa, eso ustedes defínanlo. También puede ser, no es un valor que nos va a interesar para nuestras estadísticas, ¿no? Además. claro, es por eso que está Nada más registro, póngalo así opcional ya, que si desea lo llena, si no, no lo llena, ¿no? Por lo menos vamos a tener el dato de decir el 60% no tiene confianza en colocar su registro en las encuestas, ¿no? claro. Ya, el sexo, marca. Adriana, por favor, ¿puedes encender tu cámara? Sí, ingeniero, que como mi internet a veces falla, pero ahorita vamos a ver si funca. Ay, perdón el fondo, no la Ya, tengo. ya me dio hambre, ni modo. Perdón, ingeniero, perdón, estaba en otras cosas. Perdón, pido mil disculpas. No, no, pero está bien, está bien. Ya, ahí. Listo, así nos apuramos. Ok, el sexo marca solo un óvalo. Esto no Femenino, sale, masculino. no sale en el formulario, sale cuando se exporta PDF nomás. Para, para, Perfecto. Bueno, ya. Ah, ¿A qué casera perteneces? Marca solo nuevo incidencia. Este es obligatorio, ¿no? sí, para Elige la así casera, sí. necesitamos. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la encuesta, Adriana? Al principio ya tendría que conocer. Vámonos al inicio. Sí, en sí lo que vamos a analizar o lo que estamos queriendo hacer del proyecto es analizar las materias, pero desde el punto de vista de los estudiantes, porque claro que siempre hay un consenso, ¿no? Para saber la malla, para saber las horas curriculares y todo eso, pero cómo es visto desde el punto de vista de los estudiantes las materias, porque nos estamos basando en una imagen que salió hace unos años, no recuerdo muy bien, la estamos buscando para la documentación, donde nos avisa o muestra la cantidad de reprobados por facultades y la nuestra enumera o sea, supera por mucho a las demás facultades en cuanto a reprobados. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué en nuestra facultad hay tantos estudiantes reprobados? Entonces, por eso quisimos hacer un análisis de esas materias en general en base ya solo a los estudiantes, para para saber qué provoca esa tasa tan alta de aplazados en la facultad. Bueno, en realidad, Diana, de lo que yo conozco, he mirado datos, he hecho ese estudio también, materia por materia, primer semestre, segundo semestre y demás. eh, Asusta el primer semestre y segundo semestre. Nada más. Los demás semestres, como en este semestre, son alumnos serios, son alumnos preparados, exigentes, etcétera. El primer y el segundo semestre es el problema, ¿ya? Hay alto porcentaje de abandono. ¿Qué significa eso? Que tienen nota de cero como nota final. Es abandono, ¿no es cierto? Hay alto porcentaje de reprobado.
ya en los primeros semestres de la facultad, ¿no? Al fin y al cabo, las 3 carreras llevan las mismas materias en los primeros semestres. Hay alto porcentaje de desaprobado, definitivamente. Hay alto porcentaje de estudiantes aprobados con bajas notas. Uy, ¿qué es eso? Entre 51 y 60, ¿no? Alto porcentaje. Algo también no ajusta ahí. Entonces, uno analiza esos datos y dice, pero si estos estudiantes han entrado a la universidad con, con examen, ¿no? O sea, y no estamos eligiendo bien. Parecería también que no estamos eligiendo bien. Los datos que he estudiado también es que los datos que les he pasado es parte de lo que pero eh, los estudiantes que han ingresado a la universidad por excelencia, alto porcentaje de ellos ha terminado la carrera, normalmente. Es decir, la actitud que el estudiante excelente que entra a la universidad tiene la misma actitud y responde bien en la universidad. Para mí es buena exigencia el hecho de que sea el ingreso directo por buen alumno. Antes era más, ahora creo que son algunos solamente. Ahora Ya son más. es interesante estudiar todo ese campo, pero dependiendo de los valores que vayan a ingresar, ¿no? Sí, de nosotros es un poquito, lanzamos el formulario para ver cómo iba a funcionar y más Eh, respondieron de quinto y sexto semestre, sí. Habría que ir a la facultad a pedir a los de primer semestre, ¿no? Que, que ya, rellenen, pero es por eso que se les pide en qué semestre está para comparar resultados. listo. Después ahí ya empieza aquí ya empieza en sí el formulario para las conclusiones de qué materias consideran complicadas o se les dificultó aprobar. Aquí pueden poner más de una y suele siempre siempre suelen repercutir las mismas materias. Y ahí dice en base a la pregunta anterior, ¿por qué crees que sucede? Y aquí quizás es porque no hay un auxiliar, porque quizás el estudiante no le dedica suficiente tiempo a los estudios o porque no entendía el avance. Suelen ser las tres causas comunes para que para que el estudio no vaya bien. Pero sin embargo, también está esta opción de otros para saber qué puede estar pasando aparte de estas opciones que nosotros no estamos viendo. Y Adriana, una preguntita, vándate atrás, más arriba, donde dices cuáles son las materias. Ahí tiene que escribir el encuestado, sí, las materias. sí. En realidad hay materias y materias, ¿no? O sea, son clásicas las materias, son de primer y segundo semestre. Si tú vas a aplicar esta encuesta a los alumnos de sexto semestre para arriba, ya no vas a tener el mismo resultado. El problema son en los primeros semestres. Querer colocar ahí 50 materias, todas las materias de una carrera, no va a entrar, ¿no? Pero si colocaras ahí la lista de materias que generalmente se reprueba, eso lo podría el estudiante facilitar, marcar directamente y no escribir. ¿No? Solo escribir, si no está ahí, otra y escribir ahí la otra, ¿no? Eso también puede ser buena opción. ¿Listo? Lo revise. Claro, esto suena mejor. Gracias. Después, acá esto nos interesaba también. Si les costó aprender la materia, entonces ¿cuántas veces la reprobó? Puede ser cero Eso, ¿a qué materia te refieres? a, a la, a la, mm, a las que pusieron aquí. O sea, no, en sí, ¿cuántas veces reprobaron la misma materia? Ya sea, ¿Cuál eh, materia? no, cualquier materia que hayan reprobado. Por ejemplo, ahí puede que no hayan reprobado hasta el momento ninguna materia, o puede que, por ejemplo, programación hayan reprobado una vez. O sea, la, la consigna es si reprobó más de una vez la misma materia. Podría ser, podríamos, ahorita que lo veo mejor, Sí, sí, hay que pulir un poquito eso, pero entiendo la intención de la pregunta. Está bien, sigamos. después, ¿usted está de acuerdo con que algunas selectivas habiliten solo en verano? Eh, ¿Cuál es solo el objetivo de esa pregunta? ver, ver, quizás en verano solo se pueden agarrar dos y a veces en semestre uno agarra hasta cuatro materias por choque de horarios o porque no, porque no tiene quizás más materias habilitadas. Entonces, podría agarrar algunas materias que se están ofreciendo en verano, quizás en semestre porque se quedó con cortas materias.
Entonces, para ver también si los estudiantes están de acuerdo con que hay materias que solo se habilitan en verano, si están de acuerdo con eso o no. Claro que no representaría un cambio de que, bueno, ahora sí todo se va a llevar en verano, pero para saber también la opinión de los estudiantes. Y si las auxiliaturas en materias fuertes ayudarían a pasar la materia, porque quizás el problema sea ese, ¿no? Hay muchas materias que no tienen auxiliar y por falta de recursos o falta de auxiliares, pero se les pregunta a los estudiantes si creen que auxiliares van a hacer que uno pueda pasar y si hubiera